Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Los temas que vamos a abordar son los del estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, que están comprendidos en la sección 6 y 7 de las NIF para pymes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las primeras sesiones de clase. En la primera estuvimos abordando lo relacionado con el marco de las NIF para pymes, la sección de los principios generales, la sección de características cualitativas de la información. Estuvimos viendo el concepto de lo que son estados financieros de propósito general, lo que es la materialidad, lo que es la imagen fiel, cuál es el conjunto completo de estados financieros. Dentro del conjunto completo de estados financieros, como recordarán, están el estado de situación, el estado de resultados, que se puede presentar por separado junto con el estado de otro resultado integral, o se puede presentar con el enfoque de un solo estado. Tenemos el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Estos están contenidos en las secciones 4, 5, 6 y 7 de las NIF para pymes. Estuvimos viendo un caso práctico en Excel, preparando el estado de situación financiera y también un estado de resultados. Si la memoria no me falla, preparamos una de las versiones del estado de resultados y a ustedes les iba a quedar de tarea preparar la otra versión. Creo que era presentando los gastos por su naturaleza. Espero que hayan hecho la tarea. ¿Alguno la hizo? Lo va a remitir, tal vez me dan una revisión yo, doctor. Ok, manden lo que tengan. El objetivo es retroalimentar a los miembros del grupo. Y lo otro importante es que ustedes tienen que analizar cuál es la relación que tienen estos estados financieros y por qué la normativa te pide que los presentes en un conjunto completo de estados financieros junto con las notas aclaratorias. Vamos a iniciar con la sección 6, estado de cambios en el patrimonio. Básicamente el objetivo de este estado es mostrar los movimientos, mostrar una conciliación de las cuentas del patrimonio de la empresa. Recuerden que cuando ustedes presentan el estado de situación financiera, aunque esté comparativo para dos fechas, ustedes están viendo el saldo final a la fecha. Entonces el objetivo de este estado de cambio es presentar los movimientos, las transacciones que afectaron las cuentas patrimoniales durante dicho periodo. Ahora, aquí en el grupo de contadores, ¿qué tipo de transacciones te pueden afectar las cuentas de patrimonio que ustedes han visto en sus respectivas empresas? Reservas legales, las utilidades, también tenemos los superávit por revaluaciones, las pérdidas de periodos anteriores. Ok. En la clase pasada vimos un concepto interesante. ¿En qué grupo van los superávit por revaluación de activos? en otros resultados integrales. Ok. ¿Quién se acuerda qué otro tipo de partida iba ahí? No recuerdo el nombre, pero sobre los estudios actuariales, creo yo, creo que es la palabra. Correcto, la ganancia y pérdidas por suposiciones actuariales. Ok. Con de los empleados. Ok, correcto. La ganancia o pérdida por suposiciones actuariales, medidas de acuerdo a la sección 28 de beneficios de empleados. Ok, ¿qué es lo que te solicita la norma que presentes en el estado de cambio? Primero, que mostré el resultado integral total del periodo. Segundo, para cada uno de los componentes del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la restricción retroactiva. Ok. Esto tiene que ver, como lo indica ese inciso, con la sección 10 de políticas, correcciones de errores y estimaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes identifican un error en un saldo de cuenta que se considere material?
la sección 10 les pide que ustedes reexpresen o reestructuren las cifras comparativas, y el efecto de esa reestructuración debería ir contra resultados acumulados para, bueno, lo que corresponda, porque va a haber una parte que va a afectar el resultado de cada periodo. Entonces, acuérdense que ustedes, al presentar información financiera comparativa, lo que te pide para el estado de situación son 2 años. Sin embargo, cuando sea un caso de corrección de errores o aplicación retrospectiva de políticas, debes de presentar 3 estados de situación. ¿Y por qué creen que la norma te manda a presentar 3 estados de situación? Está relacionado con un tema que vamos a ver hoy, que es el de presentación del estado de flujo de efectivo. Para poder presentar 2 años de estado de flujo de efectivo correctos, ustedes tienen que estar o partir de la presentación de 3 estados de situación que estén corregidos. Es por eso que la sección 10 te obliga a presentar saldos reestructurados o reexpresados de 3 estados de situación. Y después en la sección o en el inciso C, una conciliación entre el saldo inicial y el saldo final de cada una de las partidas del patrimonio. Podés tener movimientos por dividendos, podés tener movimientos por reserva legal, como lo mencionaba el colega. Podés tener movimientos por aportes adicionales que hicieron los accionistas. Podés tener movimientos que afecten otro resultado integral, producto de ganancias o pérdidas por suposiciones actuariales, producto de efectos en la revaluación de activos fijos, producto de los cambios en la conversión a moneda extranjera de negocios en el exterior, de acuerdo a la sección 30. Y el otro efecto que vimos, que son 4, es el de las valoraciones de los instrumentos de cobertura, de acuerdo con la sección 12, de otros instrumentos financieros. Entonces, la idea de presentar el estado de cambio de patrimonio es que logren presentar una conciliación entre los saldos iniciales y finales de cada una de las partidas del patrimonio. Ok, esta es una presentación alternativa que se concentra en simplificar la presentación, presentar un solo estado en conjunto, el estado de resultados junto con el estado de ganancias acumuladas. Esto se da en ciertas situaciones. Por acá tengo esto que está acá. Esto sería una cuestión de elección de política contable siempre y cuando se cumplan esas condiciones que están ahí abajo, que los únicos movimientos que existan en el año surjan del resultado del periodo, pago de dividendos, corrección de errores o aplicación de políticas contables. Si ustedes tienen un movimiento adicional a este, ya no pueden optar por el enfoque simplificado de un solo estado. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, superávit por revaluación, si ustedes tienen ganancias o pérdidas actuariales, ya no podrían optar por este enfoque unificado. Como veremos más adelante en otras sesiones, la mayoría de las empresas deberían de tener efectos por ganancias o pérdidas actuariales. Entonces sería una empresa demasiado pequeña y sencilla la que pueda optar a aplicar este enfoque unificado. Sin embargo, es bueno que lo tengan presente para que sepan cuándo lo podrían optar a aplicarlo. Ahora, esta sección 6 es bastante pequeña. Los que le leyeron, me imagino que tan claro que son solo 2 páginas, creo. Y lo único que tienen que tener en cuenta es que existen ciertos conceptos, como por ejemplo el de la reexpresión, que muchas veces en Nicaragua la gente no está muy familiarizada con qué significa una reexpresión, qué significa reexpresar un estado financiero que ya fue emitido. Y es parte de la corrección de errores o la aplicación retroactiva de políticas contables. Usted ya emitió su estado financiero del periodo 2018, pero ahorita que está cerrando 2019 te das cuenta que traías un error material en esos periodos. Entonces lo más apropiado es corregir esos saldos desde el efecto inicial, desde los saldos iniciales de 2018. ¿Y cuáles son los saldos iniciales de 2018? Serían los saldos del 31 de diciembre del 2017. Por eso es que siempre en esta situación de corrección de errores tienen que presentar
3 estados de situación. Básicamente esta es la teoría del estado de cambio. Vamos a hacer un caso práctico, que es lo que nos interesa el día de hoy. Vamos a ver. ¿Están viendo el Excel? No. Ok. No se mira, pues. Ok. Ya vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ok, para preparar el estado de cambio podemos partir de el estado de situación financiera comparativo y obviamente agregarle la parte de información adicional de movimientos que ocurrieron en el año, que esto ustedes como contadores deberían estar en una posición privilegiada para poder obtener esta información. Ahora, los colegas que trabajan en auditoría casi siempre tienen un problema con este estado de cambio, que es que no les concilia las cifras auditadas con lo que tiene el cliente. No sé quiénes de ustedes trabajan en auditoría externa. ¿Han tenido ese problema? ¿Ninguno? Excelente. Sí, ya. ¿Ya te ha pasado? Viendo una cifra ahí con un doctor que no está en clase, que estuvimos viendo esa parte. Ok. Entonces recuerde que el estado de cambios del patrimonio es un estado más. Y el caso del estado de cambio es como el estado de resultados, que son por periodos. Ok, recuerden la teoría. ¿Qué es lo que te pide? Presentar un movimiento, una conciliación de los saldos iniciales y finales. De cada una de las partidas que integra el patrimonio de la empresa. ¿Quién de los presentes sabe qué significa participación no controladora? Nadie. Será las acciones o el aporte de la subsidiaria o de la empresa A que no, o socio de otra empresa, puede ser, no sé, se me viene a la mente. Por ahí anda. Recuerden que cuando ustedes, bueno, en este caso es un estado financiero consolidado, significa que usted está presentando en un solo estado financiero las cifras de la controladora con una o más subsidiarias. En los casos de que la controladora no posea el 100% de las acciones de la subsidiaria, la participación restante corresponde a
participación no controladora, también conocida como interés minoritario. Entonces, Correcto. Es como la interés minoritario, así es, pues. La controladora es, así como usted lo explica, es aquella que no tiene el 100%, ni tal vez puede tener un 15 o un 10% de las acciones. Por lo tanto, no es controladora ella. ok. ¿Por qué es importante que manejen ese término? Porque la normativa te pide que vos subtotalices lo que corresponde al patrimonio de la controladora y el patrimonio de la no controladora o minoritario, lo vamos a llamar para que se diferencie de la controladora. Ahora, si ustedes se fijan, estas cuentas están un poco desordenadas. La idea cuando se presenta el estado de cambio en el patrimonio es que las logremos agrupar y ordenarlas de conformidad con su naturaleza. Entonces, ¿cómo se le conoce o en qué grupo debería estar esto de ganancias o pérdidas actuariales? Se debería estar en otros resultados integrales, profesor. Ok, entonces a estas tres que están por acá, le vamos a poner estas son partidas de otro resultado integral. Después por acá le vamos a incluir un subtotal que se va a llamar y al final el total del patrimonio. Ok, vamos a ir a traer los saldos. Ok, entonces por acá le vamos a agregar otro subtotal que se va a llamar total otro resultado integral. Vamos a incluir acá, vamos a dar inmovilizar para que vean. Estos 280 tienen que conciliar con los saldos del patrimonio del año 2016. Ok, entonces, ¿cuáles son las partidas que afectan el patrimonio? La principal o la primera va a ser el resultado integral total del periodo. En este caso viene como información adicional, pero en la práctica ustedes tendrían que ir a buscarlo de su estado de resultado. Recuerden que en este caso, al tratarse de estados financieros consolidados, no toda la utilidad que tiene el grupo pertenece a la controladora. Hay una parte que corresponde a esa participación no controladora,
o que se le conoce comúnmente como interés minoritario. Entonces vamos a traer lo que corresponde a la controladora y la parte del minoritario va para acá. ¿Qué otro movimiento afecta el patrimonio? Podríamos hacer por acá, sacar las variaciones, que por lo general esto es lo que hacen los colegas auditores. Se van a ver las variaciones de un año con respecto a otro. La reserva legal dice que aumentó en 2000. Por acá dice reserva legal decretada. ¿De dónde proviene esa reserva legal? ¿Quién me puede decir? Esa es de la parte de la constitución del capital, en el momento que se crea la empresa. Comúnmente viene como parte que te lo rige la ley de comercio, que debes de presentar tu 5%, como mínimo 5% de reserva legal por periodo, de utilidad de cada periodo. No más recuerdo. Ok. Es por ley. En base a lo que establece el Código del Comercio. Ok. Estamos claros que está en el Código de Comercio, también lo ponen en la escritura de constitución de la empresa. Y contablemente, ¿cuál es el registro? Cuando vos constituís la reserva, ¿cuál es la contrapartida? Reserva contra tu utilidad del periodo. Ok. Está bien. Es importante que lo tengan en cuenta porque esto les va a servir también para cuando estén aplicando la sección 7. Este tipo de partida se le conoce comúnmente como una partida que no genera flujo de efectivo. Y para efectos del estado de flujo de efectivo se debe de hacerle un trabajo adicional, se debe eliminar prácticamente. Por eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo la hoja de trabajo del estado de flujo efectivo. ¿Qué otro movimiento dice que hubo? Hubo una variación en la ganancia o pérdidas actuariales. Acá en este caso lo estamos sacando por variación, pero ustedes ya saben que lo deberían de hacer. ¿De dónde debería venir ese monto? Debería de venir de la valoración actuarial al final de cada periodo. ¿Alguno ha escuchado alguna vez qué es un instrumento de cobertura? Pudiéramos decir, un instrumento de cobertura puede ser una fiduciaria o algo que se le solicita a una persona que va a manejar un alto fondo de efectivo, que ponga un documento en garantía. Ok, un instrumento de cobertura es un contrato, es un instrumento como tal derivado que te sirve a vos para cubrirte de una posición de riesgo. Vos estás expuesto a una serie de riesgos. Por ejemplo, si vos venís en tu empresa y te vas al mercado internacional y contratás un préstamo a tasa variable,
Bueno, no es necesario irte al mercado internacional, incluso si lo contratas aquí en Nicaragua, los bancos nicaragüenses vienen y te le ponen una cláusula que dice que es tasa variable y que depende de un indicador extranjero, como por ejemplo la LIBOR. Entonces vos en esa situación estás expuesto a un riesgo, que es el riesgo de tasas. Entonces un instrumento de cobertura es un instrumento derivado que vos contratás y que te ayuda a cubrirte de ese riesgo. Es decir, que si la tasa sigue subiendo, vos no vas a tener que asumir la totalidad de ese gasto, de ese costo financiero adicional. Eso es un instrumento de cobertura. Entonces la normativa te manda como una póliza. es parecido a una póliza. Obviamente que cuando vos contratás ese instrumento te va a incurrir en un costo. Obviamente hay una institución que te emite ese instrumento y te va a decir, si vos querés cubrirte el riesgo de tasa, te va a costar X cantidad de dinero en dependencia del monto que estás queriendo cubrir. Es muy parecido a una póliza. Correcto. Puede ser también como, por ejemplo, cuando una empresa va a hacer la construcción de un edificio y dentro del contrato le mete una cláusula de un 5% sobre el monto por los vicios ocultos. Ok, pero ahí ya está, eso estaría más relacionado con la sección 21, provisiones y contingencias. Ajá, para la empresa que emite o que está después responsable de cubrir esos vicios ocultos. Correcto. Ok, entonces seguimos con la medición del efecto por conversión de negocios en el extranjero. Dice que la utilidad tuvo otro movimiento que está acá abajo. Dice que hubo pagos de dividendos. Esto igual, el contador debería estar en capacidad de poder determinarlo desde el que está haciendo el registro. En esa parte, doctor, si un ejemplo, porque lo he visto en varias empresas, cuando ya tienen la utilidad del periodo, ellos lo provisionan. En este caso, aunque se pague o no se pague, siempre si lo provisionas tenés que ponerlo ahí, esa variación. Es correcto, es correcto. Recordad que si vos ya lo tenés como pasivo es porque ya hubo por lo menos una decisión en acta decretando el dividendo. O si no, okay. ¿Cómo hiciste el registro? Sí, así en teoría, era para confirmar. Ok. Ok, entonces ya tenemos el movimiento Ahora bien, la parte interesante, durante el año 2017 se corrigió un error de periodos anteriores por 20.000, de los cuales corresponden 16.000 a la controladora y 4.000 al interés minoritario. Aquí es donde viene la parte interesante, a dónde incluir esa corrección de error. Esto también está relacionado con la sección 10. Ahorita porque se los acabo de decir en clase, pero sería un error que ustedes lo incluyan acá como parte del movimiento. Si lo pones acá, sería un error. La sección 10 lo que te dice es que vos tenés que reexpresar los saldos iniciales. Entonces, ¿qué es lo correcto?
incluirlo al inicio. Y esto tiene que venir con toda una revelación en la nota diciendo el por qué va esta corrección. Es correcto, esto tiene que llevar acá algo que diga nota. Y después allá te vas y le pones en la nota 23 del estado financiero. Durante el periodo se identificó que había un error en la depreciación por un valor de 20.000 y se procedió a corregirlo producto de esta y esta revisión. El efecto se presenta a continuación y poner los ajustes, los saldos previos y cómo quedaron después de la reexpresión. Buenas noches, doctor. Diga. Una pregunta. Tal vez no he captado bien ahí porque entré un poco tarde, pero ok. Si existe un error, por así decirlo, en un estado financiero del año 2018 y detectamos el error ahorita, en el caso de las depreciaciones, por así decirlo, que hubo una mala clasificación de los activos y se depreció mal. Si, por así decirlo, el valor que yo tuve que haber depreciado real era de 100 Córdoba, por así decirlo, en 2018, y detecto que yo había depreciado en 2018 80, esa diferencia de 100 tengo que registrarla en 2018 o 2020. ¿Cómo es por ahí? A ver, volvemos. Si vos detectás el error ahorita, recordá que vos, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Vos decís, y encontré el error y lo ajustás 100% en este periodo, y no es así. Vos tenés que ver, ok, la diferencia total son 100, pero de esos 100 corresponde 10 al periodo 2020, 10 al periodo 2019 y el resto de la diferencia era en el periodo 2018. Y como la normativa te pide que vos presentes cifras comparativas, lo ideal o lo correcto, de acuerdo con la sección 10, es que vos lleves esa corrección de errores a periodos anteriores para que las cifras comparativas vayan correctas. Entonces, esta es una, ok, esta es una especie de reversión a la cuenta que contiene el error, o es una cuenta indistinta a la que donde se presentó el error. Ok, tenés que corregir el error como que si no hubiera pasado. Eso es lo que te dice la norma. Entonces vos afectás las cuentas según cómo las afectaste inicialmente. Si vos habías registrado contragasto de depreciación y ese gasto ya quedó en el resultado del periodo anterior, vas a corregir el resultado del periodo anterior. Por eso es que se afecta la ganancia acumulada. Obviamente, entonces, la contrapartida va a ser su cuenta de activo, de depreciación común y corriente. Sí, es que ese era mi duda. Entonces quiere decir que en este caso, al hacer la corrección, en este caso el año 2018, porque ahí es donde se tiene que, en ese periodo, se tiene que hacer la corrección. Por ende, existiría una variación en 2019 y evidentemente 2020, ¿es así? Bueno, en este caso es, como estamos presentando 18 comparativo con 17 y 16, se está haciendo desde el inicio del 2016, que es el segundo periodo comparativo. Pero si vos estás 2020, 19 y 18, entonces es así como decís vos, lo afectás contra el resultado acumulado de 2018. La idea es que te queden 3 balances ajustados o reexpresados, 3 estados de situación reexpresados. Ok, así se llama reexpresión. Entonces ese ajuste se le conoce como reexpresión, o así se llama exactamente. Ese término de reexpresión es como lo pide la sección 10 de la NIF para PYME. Aquí en Nicaragua se le conoce también como reestructurados. No sé si han escuchado eso, estados financieros reestructurados. Pero el término que sale en la norma es reexpresados. Ok, muchas gracias, licenciado, gracias. Entonces esta parte es importante. Acuérdense que el estado financiero puede llegar a tener más de 20 páginas. La mayoría son las notas. Y esa nota tiene que ir explicando toda esta situación que ocurrió. Ok, acá hay que corregir la fórmula. Y tenemos los 279.000 del año 2017.
Después de esto, acuérdense que igual a como el otro estado, este es comparativo, tenemos que llegar o tenemos que presentar el movimiento de 2 periodos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar la variación. Ok, aumentó el capital social en 50.000. Por acá hay una nota que dice cómo fue que se hizo ese aumento de capital. De los colegas contadores, ¿cuántos han estado han hecho registros de aumento de capital social acá en Nicaragua? ¿Han hecho la gestión? Bueno, por experiencia, pues lo que nosotros hemos afectado en asuntos de capital social son la cancelación de los pasivos, y pues ya obviamente haciendo todo el proceso, la demanda judicial ante el juez y todo, lo que hacemos es el registro de un aumento de capital, ¿no? Y prácticamente creamos esa cuenta pues de aumento de capital. Pero lo mandás a una cuenta separada de aportes adicionales de capital o afectar directamente capital social. No, es distinta a capital social. Bueno, yo la denominé aporte extraordinario de capital. Exacto. Porque si vos me decís que aumentás de capital social, quiere decir que hiciste emisión de acciones. Fuiste al registro, fuiste a hacer todo eso. Sí, de hecho se hizo la demanda ante el juez, se inscribió el aporte al registro y a una vez que se hizo la inscripción al registro, pues nosotros procedimos a la cancelación del pasivo, ¿no? Entonces hasta ese momento que nosotros cancelamos el pasivo y afectamos esa cuenta de aporte extraordinario de capital. Ustedes que son tributaristas, ¿eso genera una renta, una ganancia de capital, hacer ese tipo de transacciones? Pues prácticamente lo que hicimos nosotros fue pagar declararlo como otros ingresos. Lo declaramos otros ingresos, aunque si nosotros nos vamos al concepto de renta, no se materializa prácticamente ese concepto de renta, pues como lo define la doctrina tributaria. Pero como estamos en Nicaragua, para evitarnos clavos, pues como decimos muchas veces nosotros contadores, pues lo declaramos para evitar clavos, pero creo que se puede pelear por esa parte porque no. Pero entonces, si lo mandaste a otro ingreso, tributó como renta de actividad económica. Sí, como renta de actividad económica, así es. Pero y pagas el 30 por ello y anticipo. La consulta, Jonathan, licenciado, al vos reexpresarlo, al tenerlo vos, me imagino que lo pusiste en tu acta de acciones porque estás haciendo el aumento del capital. Tuviste que haber pagado un impuesto definitivo por eso, porque así te lo dice la ley, o estoy equivocado, porque no lo puedes mandar así de otro a otro ingreso, porque vino el socio y quiso poner 100 pesos más y ese otro ingreso, porque lo estás declarando directamente como un aporte directo al capital. Sí, es que en ese caso lo que hicimos nosotros fue que existía ese pasivo que venía arrastrándose como 4 años anteriores. Ya, entonces se hizo la reunión de la junta directiva de la empresa, acordaron que se iban a cancelar todo el pasivo y prácticamente lo que hicieron fue tomar el valor del pasivo que tenían acumulado 4 años y se acordó que se iba a mandar como aporte de capital. Pero nosotros dijimos, ¿verdad?, que esa cuenta en sí no debería de grabar, pues, no debería de grabar. Pero para efectos fiscales, pues, planteando, ¿verdad?, el tema de la DGI y el efecto, pues, que en efecto incluso la alcaldía, eso sí, la alcaldía nosotros lo peleamos, ¿verdad?, lo peleamos el aporte y la alcaldía no lo grabó en ese sentido como ingreso.
porque obviamente nosotros demostramos mediante todos los documentos soporte, ¿no? Pero sí, es cierto, pues, que en realidad no se debería pagar porque para eso se paga el impuesto en la DGI por el aumento. Pero sí, no, o sea, no se debió, pues, haber pagado, por así, no se debió haber declarado, pues, como otros ingresos, pues. Pero para no meternos a clavos, pues, y a veces que los directivos no comprenden esa parte, entonces ellos prefieren no meterse a clavo con la DGI, pagar y seguir sus operaciones tranquilos, pues. Ese fue el caso en esa operación, ¿no? Ok, interesante ese caso de estudio. Sí, interesante, hay que analizarlo. Ok, jóvenes, este es el producto terminado, estado de cambio en el patrimonio. Ya ven la diferencia entre tener las variaciones por acá, solo los saldos, y poder ver el movimiento, ver qué fue lo que ocurrió. De tu utilidad, cuánto pasó a reserva legal, de tu utilidad, cuánto pagaste en dividendo. ¿Cuáles son los movimientos que tuvieron las participaciones no controladoras? Esto importante, el efecto de la corrección de los errores en el patrimonio. Acá pueden ver la importancia que tiene este estado y por qué la normativa te exige que lo presentes como parte del conjunto de juego completo de estados financieros. No sé si tienen alguna duda con respecto al estado de cambio en el patrimonio. Una consulta, si esa corrección de errores adicional que fue en el 2016 también la hicimos en el 2017 para 2018, habría que ponerlo ese concepto corrección de errores en el 2017. Ok, o no, recordad que vos estás presentando, en este caso es como que estemos presentando el cierre de diciembre 18, por eso presentamos 17 y 16. Entonces acá no puede ir una línea de corrección de errores, siempre tiene que ir en el periodo en el más antiguo, por así decirlo. Por eso queda acá. Si vos venís y ya nos cae el cierre del periodo 2019 y encontrás otro error que tenés que hacer esa reexpresión, te vas a presentar 2019, 18 y en el 17 que vas a presentar la corrección del error. Siempre va a seguir esa lógica de que la corrección tiene que quedar en el periodo anterior, el más antiguo. No, okay. Una consulta, profesor. Y siempre va al inicio del flujo del efectivo. Al inicio del flujo del efectivo, ¿cómo es eso? Ajá, así en la parte que como aquí lo estoy viendo pequeño. Ok, en la parte, puedes decir, en la superior del estado de cambio. Ajá, sí, correcto. Sí, esa es la idea, que quede previamente cómo quedó reportado, después la corrección y después ya corregido, para que ya después caiga el movimiento normal de las operaciones del año. Desde el periodo. Exacto. Ok, si no tienen ninguna duda, le vamos a dar guardar y vamos a seguir al siguiente tema. ¿Ese no nos lo va a enviar o lo va a subir a la... ¿Cómo les sale mejor? ¿En el Drive? ¿Han podido descargar el material del Drive? No, sí, en el mejor en el Drive. En los dos, sí, en el Drive y en el... Ok, el WhatsApp es rápido aquí, hoy mismo ya se los puedo mandar. Pero y que quede después en el Drive para si alguno no lo pudo descargar, que le quede de consulta. Correcto. Ok. Vamos a ver entonces la sección 7. Lo que deberás de, Byron, Ajá. lo que deberás de hacer es como una clase Classroom, ya que tenés MIC vinculado, como se dan algunos cursos, y crear ahí el material como consulta bibliográfica por secciones, más rápido, así te quedan de consulta a todos los agregados con el mismo correo. Ok. ¿Es necesario que todos tengan correo de email? No, puedes entrar con cualquiera. Ok, pero el que la crea sí tiene que tenerlo, obviamente. Sí. Ok. Pero me parece, doctor, que está armando una carpeta en Drive de eso, ¿o no? Sí, ya está hecha Sí, la así carpeta. está. Sí, o que puede montar todo en una sola carpeta y después con el enlace descargamos la información ahí de todas las clases anteriores incluso. Sí, ahí están ahorita. ¿Qué la pasó? Ah, bárbaro, gracias. Ok.
Vamos a ver entonces la sección 7, estado de flujo efectivo. Este estado tiene una gran importancia a la hora de analizar una empresa y muchas veces muchos contadores no le dan la importancia que merece. O tal vez no tienen la pericia para prepararlo y por eso no están acostumbrados o no lo presentan de forma regular. Están esperando que llegue un externo que se los pida para hacerlo. En esta situación incluso en esta coyuntura que estamos actualmente, ustedes han podido ver la importancia que tiene conocer el flujo efectivo de una empresa. ¿Qué es lo que te está generando? ¿A dónde se te está yendo el efectivo? El esquema de la normativa te pide que vos separes tu flujo de efectivo en 3 grandes grupos, en 3 tipos de actividades. El de operación, el de inversión y el de financiación. Me imagino que eso ya lo han escuchado previamente. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar cómo poder clasificar esos flujos en las distintas actividades o categorías. Hay un concepto también importante, esto está tanto en las NIF integrales como las NIF para pymes, de equivalentes del efectivo. Muchas veces una empresa viene y contrata un certificado a corto plazo, lo tiene presentado en su balance, pero el contador o el que lo esté analizando, preparando el estado financiero, no tiene el conocimiento, la experiencia de qué es un equivalente de efectivo. Los equivalentes de efectivo tienen que tener ciertas características. Son instrumentos que son de corto plazo, son instrumentos que tienen bajo riesgo y que tienen altas posibilidades de convertirse en efectivo en el giro normal del negocio. En este caso la normativa te da incluso un término ahí. Te dice que se considera que tenga 3 meses o menos de la fecha de adquisición. Vean que aquí está subrayado desde la fecha de adquisición, es decir, que vos desde que lo contratás tiene 3 meses o menos de vigencia. Muchos cometen el error de considerar el vencimiento residual, que no es lo mismo. ¿A qué me refiero con vencimiento residual? Si vos contratás un certificado de depósito a 2 años de plazo y van pasando los periodos, van pasando los meses y vos llegás al 31 de diciembre del 2020 y ya solo le faltan 2 meses a ese certificado, muchos podrían caer en el error de que como ya solo le faltan 2 meses, ese ya es equivalente. Y no es así. Esa es una inversión todavía. No se considera equivalente porque lo que se toma en cuenta es el plazo original contractual. No sé si tienen alguna duda ahí. Es decir, que vos desde que lo contrataste era de 3 meses o menos. A eso se le considera un equivalente de efectivo. ¿Cuáles son los más comunes? Certificados de depósito a corto plazo, bonos de corto plazo. Acá las empresas comerciales no hacen muchas operaciones en la bolsa de valores, pero en los bancos sí lo he visto mucho, algo que se le conoce como papel comercial. Papel comercial máximo 90 días. Hay depósitos que solo son de un día a otro, se le conoce como overnight, no sé quiénes han escuchado al respecto. O inversión nocturna. ¿Alguno está familiarizado con los overnight? Ese Son operaciones de la banca. correcto, sí, y son la transferencia de fondos que hacen los bancos. Por lo general, el capital que ejemplo ahorita en Nicaragua, que lo necesitan transponer para que el dinero no esté en reposo, lo trasladan a otra institución financiera donde va a estar en movimiento. Es correcto. Entonces ellos hacen el depósito del overnight. Ok. Eso está relacionado con la frase famosa, el dinero nunca duerme. Es Ahí correcto. Ahí es. Yo- El dinero nunca duerme. Un ejemplo, yo cierro operaciones hoy a las 5:30 de la tarde. Y yo contrato con un banco en Londres o en Japón y el dinero se lo transfiero toda la noche. Ellos lo ocupan en operaciones en corto durante toda la noche y me lo vuelven a acreditar mañana a las 7 de la mañana, un ejemplo. Así es, correcto. Correcto. Entonces ese tipo de instrumentos que son de muy corto plazo, de alta liquidez, valga la redundancia, se consideran como equivalentes de efectivo. Este es un árbol de decisión que pueden utilizar para ver si
un instrumento, una inversión cumple con la definición de equivalentes de efectivo, que si es de corto plazo, que si tiene gran liquidez, es fácilmente convertible, está sujeto a un riesgo bajo y se mantiene para cumplir con compromisos de pago. Cualquiera de estas que te diga no, ya no cumple con la definición. ¿Y qué efecto va a tener eso? Que no lo vas a poder presentar en la parte del estado de situación que corresponde a los equivalentes de efectivo. Hay una parte interesante con relación a los sobregiros bancarios. ¿A dónde presentan los contadores ahorita el sobregiro bancario? Si la cuenta te queda sobregirada, ¿cómo lo presentan ustedes? La mayoría lo hacen en los pasivos. Ok, está bien. Pero la sección 7 te permite que vos presentes este sobregiro bancario neteando el efectivo solo para efecto de presentación del estado de flujo de efectivo, para que estén claros, siempre y cuando se cumpla con esa condición de que este sobregiro forma parte de la gestión integral del efectivo de la entidad. Es decir, la empresa tiene una línea de sobregiro contratada con el banco y todos los meses están sobregirando esa cuenta, todos los meses queda sobregirada porque así trabajan, esa es su gestión. Ahora hay un tema interesante. Hay una diferencia entre sobregiro bancario real y sobregiro contable. Que muchas empresas vienen y empiezan a emitir cheques al cierre de cada mes y la cuenta contablemente les queda sobregirada. Te vas a ver la conciliación bancaria y está positivo. Todo el sobregiro es producto de cheque flotante. En ese caso ya no es tan así. Tendríamos que analizarlo. Este caso específico se refiere a los sobregiros reales, a los que forman parte de la gestión del efectivo. Entonces, una pregunta ahí en la anterior, esa. Entonces quiere decir que en el caso del flujo efectivo, esta se resta, o sea, se clasifica, ok, tenemos los ingresos, ¿verdad? Por operaciones. Sí. Ahí es donde se va a clasificar el sobregiro bancario o hasta los egresos. No, más bien en la parte final del flujo vos lo conciliás con tu efectivo. Ok. Entonces, perfecto. Vos lo vas a ir a conciliar con el saldo final del efectivo menos el sobregiro. Menos el sobregiro. Sí. Ok, entonces quiere decir que es adicional a los ingresos, menos egresos, sí, menos sobregiro bancario. O sea, no va clasificado ni los egresos. No, pues. no va en ninguna de las actividades. Ese es el punto. Va en la parte de abajo como parte de la conciliación con el efectivo. Correcto, gracias. Ok. Estas preguntas están relativamente fáciles. Una entidad quiere un bono, tasa fija 5%. 2 meses antes de la fecha de vencimiento, la entidad mantiene el instrumento para especular con los cambios en las tasas de interés de mercado. ¿Es o no es equivalente de efectivo? Así es, doctor. ¿Estás seguro? Dice 2 meses antes de la fecha. 5%. Sí, pero dice que lo ocupa para especular. Eso que dice que lo ocupa para especular, lo hace como que no es algo real ahí. Como que no es equivalente. Recordad que dice aquí que debe tener bajo riesgo de cambios en el valor. Si lo ocupas para especular, quiere decir que es un bono que puede tener tasa o que dependa de índices demasiado variables. Correcto. Así es. El segundo dice que la cuenta de cheque dice que fluctúa entre saldo positivo y sobregiro conforme el ciclo de cobro y pago de la entidad. Esto es lo mismo que acabamos de hablar hace poco. Entonces, aquí está la respuesta. El primero no lo constituye porque en este caso esto debería de clasificarlo como instrumento financiero a valor razonable, más bien en este caso de estos instrumentos así. Ok, otra consulta. Una entidad posee efectivo en un depósito a plazo fijo, una tasa fija a 2 años en un banco comercial.
A la fecha sobre la que se informa, el depósito a tasa fija se encuentra a 2 meses de vencimiento. Esto es lo que les estaba mencionando. ¿Quién se acuerda qué fue lo que les dije? Que es una inversión, decía usted, profesor. Es correcto. La consulta es que la conclusión no cumple con la definición de equivalente. Porque acuérdense que este es vencimiento residual y lo que importa es el vencimiento contractual inicial. Sí, porque se registra desde la fecha que inicia la relación contractual. Ok, otra dice, la entidad posee lingotes de oro. ¿Es o no es equivalente? Posee lingotes de oro. A ver, ese Claro, que está en la firma que audita el Banco Central. Ajá, ¿cómo hacen ustedes? No puede ser, doctor, debido a que acarrea un riesgo de efectivo. O sea, no es el momento, no lo vas a vender mañana ni pasado mañana. Ok. El tema está ahí en la palabra reserva. Las entidades que guardan lingotes de oro, por lo general, como los bancos centrales, lo ocupan como reserva. Difícilmente lo van a estar ocupando para gestionar su flujo. ¿Vos anduviste así en el arqueo, José Iván? Claro. Quería Puede ser que aquí sí, doctor. O Iván, se te estaban yendo los ojos ahí, en ese arqueo. Una bodega llena de dólares. Nunca había contado 3 millones de dólares en mi vida. Te hubieras tomado una foto. Ahí, para que, doctor. Ahí desde para- que entras, te desnudas y entras con un traje y para salir hasta que salgas te dan tu Bueno, vamos a seguir con el tema porque esto está quedando grabado. Después dice la categoría de los flujos de efectivo. Esto está en el párrafo 7.3, que es lo que acabamos de hablar. Lo vas a separar en actividades de operación, actividades de inversión y de financiación. Y al final vas a ir a conciliar con los saldos iniciales y finales del efectivo. Actividades de operación, en pocas palabras, son las del giro normal de negocio. Producto de sus ventas, producto de sus compras, pago a los empleados, los gastos, servicios básicos, etcétera. Actividades de inversión están relacionados con los activos no corrientes, es decir, con propiedad, planta de equipo, con propiedades de inversión, con activo intangible, con inversiones en asociadas, con inversiones en negocios conjuntos. Ahí el tip es que se vayan a ver los activos no corrientes. Otorgamiento de préstamos, por ejemplo. Contratos de futuro, permutas, estos son derivados. Y las actividades de financiación corresponden a aquellas de las cuales la entidad obtiene capital o obtiene fondos, obtiene financiación. Y lo que les recomiendo es que se vayan a ver la parte de los pasivos no corrientes, como por ejemplo los préstamos, hipotecas. Puede ser que tengan préstamos con partes relacionadas. Y la parte del patrimonio. Los préstamos de los socios también incluyen en financiación. Claro. De los accionistas. Claro. Acordate que acá tenemos en Nicaragua la figura de préstamos de los accionistas, pero realmente son como aportes, que es muy parecido al caso que explicaba el colega Jonathan. Pasan 3-4 años y no los pagan. Después van y se lo meten como aportes adicionales. Ese tipo de transacciones tenéis que estar claro desde el inicio, desde el registro inicial. ¿Será que lo va a pagar en un año? ¿Será que no lo va a pagar en un año? Por eso es que es importante que ustedes puedan clasificar desde el estado de situación las partidas que corresponden a corriente y no corriente. Eso les va a ayudar bastante a la hora de determinar estos flujos o estas actividades, a qué corresponden. Ok. Entonces igual es un árbol de decisión. ¿Estás comprando activos de largo plazo? ¿Estás haciendo inversiones? ¿Sí o no? ¿Estás obteniendo fondos? ¿Estás cambiando el tamaño del capital? ¿Sí o no?
Básicamente, yo lo que les recomiendo a los alumnos siempre es que primero vean si corresponde a inversión o financiación. De ahí todas las demás son parte de la actividad de operación. Si ustedes se fijan aquí, comienza con el sí, pero si las otras dos te dan no, igual, volvés a ver si es de operación. Entonces, primero definan si es de inversión o si es de financiación y todas las demás van a ser actividades de operación. Esa es la metodología práctica, más sencilla. Ok, otro casito. Inverse es un puesto de bolsa autorizado por la CIBOIF. En el presente año ha adquirido bonos de pago por indemnización para negociar y también los ofrece a sus clientes certificados de inversión. ¿Cómo se clasifican sus flujos de compra y venta de inversiones? ¿Algún voluntario? Nadie. Parece de operación. Parece. Ok. Acuérdense que ese es su giro de negocio. Está bien. Siguiente. Un rentacar. Se dedica al alquiler de vehículos. Tiene política con cambiar su flota cada 18 meses. Después los vehículos usados los venden en autolotes. Durante el año tuvo estas transacciones. ¿Cómo las clasificarían? Ingresos por venta por alquiler de vehículos, venta de automóviles, venta de equipo de cómputo. Yo creo que aplica siempre igual de operación, porque si al final la empresa lo tiene por política, prácticamente viene siendo como parte de sus operaciones, que al final es un cierto lapso de tiempo de 18 meses, o sea, prácticamente es parte de sus operaciones, ese tipo de ingresos, pues al final. Bueno, yo digo que el ingreso por alquiler es de operación, el de venta. El de venta de automóviles, lo veo como ingreso igual del de venta de equipos lo veo de inversión. El único que veo de operación es el ingreso de alquiler. Sí, porque ese es su giro propio de la empresa, pues es renta de carro. Ok. En este caso solo se toma en cuenta la venta de equipo de cómputo como actividad de inversión. Ok, aquí dice, bueno, está relativamente... Esto está relacionado también con la sección 17, de qué es lo que forma parte del costo de los activos. Adquisición de maquinaria, costo de instalación, capacitación al personal, costos de retiro de activos. Aquí la pregunta está en qué de eso forma parte del costo del activo fijo o de la propiedad, planta y equipo, de acuerdo a la sección 17. Bueno, sería, ¿cuál no? Para mí que capacitación es la que no representa el costo del activo. Ajá. Ok. Bueno, a mi consideración, según lo que yo he prácticamente leído, comprendido la NIF 17, es que, o sea, todos aquellos costos que se incurran en el activo hasta que ya esté puesto, todo eso va a ser prácticamente costo para el activo. Creo que eso que dice bueno, la capacitación para mí sí no es parte del costo. Y eso que dice, bueno, costos de retiro del activo, bueno, no sé a qué se refiere eso, pero no lo considero. Prácticamente solo dejaría el costo de la instalación de la maquinaria y la adquisición del activo, nada más. Ok, costos de retiro. Ese retiro, profesor, es el costo por desmantelamiento de activos. Es correcto, así es. Y entonces eso no se considera porque se estima para el efecto de que para el futuro si se va a desmantelar. La parte de la capacitación para la maquinaria no formaría parte, la instalación y la adquisición y la parte de otra que se incurra en los gastos para poder echar a andar.
el bien hasta que esté totalmente listo, sí deben formar parte del costo del activo fijo. Ok. Ok, ya para concluir aquí, los 100.000 de la adquisición estamos claros, los 10.000 de la instalación también forman parte, los 2.000 no, eso sería parte de gastos de operación. Ahora, los costos de retiro, la sección 17 te dice que va a formar parte del costo y lo tenés que estimar desde el inicio, pero para efecto de este caso, que es flujo efectivo, eso sería una partida o una transacción que no refleja flujo. Eso sería... Correcto. Aquí, los costos de retiro no representan flujo, por lo que se presenta como ajuste de transacción no monetaria. Y los 2.000 simplemente un gasto de operación. Eso sería... Sí, de capacitación eso. Es correcto. Ok, la empresa se dedica a la importación y distribución de productos de consumo masivo. Incrementó su capital capitalizando utilidades. Segundo, recibió préstamos y después pagó dividendos. ¿Cómo se clasifican estos flujos? Incremento de capital, inversión, recibo de un préstamo, financiación y pago de dividendos. Creo que es no estoy claro. De ahí. inversión. Bueno, sí es salida de efectivo, es correcto, inversión también. A ver, recordad que inversión es las inversiones que vos haces. Cuando vos pagas dividendos, ¿a quién le estás pagando? Está pagándole a los socios. Es A los correcto. socios. Entonces, ¿de qué lado del balance está más bien? Que la parte afecta a la parte de capital. Ajá. ¿Y qué fue lo que estuvimos hablando? ¿Qué sería eso? Financiación, financiamiento, correcto. entonces. Exacto. Sí, correcto. Es que yo lo miraba desde la perspectiva de que al final el dividendo, o sea, es producto de una inversión que hace el socio para al final obtener en un determinado tiempo Ok. lo que se le conoce como las utilidades. Entonces, desde el punto por de ahí, vista del dueño, para él es un flujo de inversión si él presenta su estado financiero. Si, por ejemplo, es una empresa Correcto. inversionista. Pero para vos, que sos el que estás pagando el dividendo, va a ser una actividad de financiación. Recordad que el dividendo es el pago que vos le haces a tu principal acreedor. Tu dueño o tu accionista es tu principal acreedor, tu principal fuente de fondos. Fuera No, de correcto, inversión, estamos claros. Profesor, una consulta. Diga. Fuera de inversión, si el accionista decide no tomar ese pago de dividendo y reinvertirlo dentro de la empresa. Ahí más bien tendríamos que ver la transacción, cómo la hacen, porque si vos decretas dividendo y en vez de pagarlo, lo vuelven a invertir en la empresa, más bien pareciera que es una transacción que no genera flujo, porque no hubo ni salida ni entrada. Ujú. Correcto. Es como esta primera dice incremento de capital social, pero después te dice capitalizando las utilidades, es lo que acabamos de hablar, no te generó flujo. Ujú, sí, porque dice capitalizando las utilidades, sí. Ahora, vean que aquí el pago de dividendos, esto es opcional. La sección 7 te lo menciona, que es opcional, que vos puedes presentar el pago de dividendos como actividad de operación o como de financiación. Yo prefiero presentarlo como actividad de financiación por lo que les estaba comentando, que es el pago que le haces a tu acreedor de fondos principal, que es un accionista. Correcto. Cualquiera de las dos De formas acuerdo. sería correcta, pues, pero yo desde el punto de vista de análisis lo veo más como actividad de financiación. Ahora, ¿cómo se presenta? Hay dos metodologías, el método directo y el indirecto. En el método indirecto, a partir de la utilidad o pérdida, y vas haciendo las eliminaciones de las partidas que no generaron flujo, como por ejemplo la depreciación de activos, las amortizaciones, las estimaciones y ciertas provisiones. Y en el método directo lo presentas en términos de flujos brutos, cantidad de efectivo cobrado, cantidad de efectivo pagado a los principales rubros. Y ya te dice ahí cómo se presenta o cómo se prepara cada uno de ellos. Los dos presentan las tres categorías. Lo que cambia es la forma en que se presenta las actividades de operación. Ahí, cuando estemos viendo el caso, van a ver
la principal diferencia, y a ustedes les tocará decidir cuál es el que presenta información más relevante. Y el método directo presenta ya los flujos brutos, por ejemplo, efectivo recibido de los clientes, efectivo pagado a los proveedores, efectivo pagado a los trabajadores, en cantidades brutas del efectivo. Cuando tenemos transacciones en moneda extranjera, vamos a igual aplicar una tasa de cambio. Yo lo que les recomiendo, si les toca presentar un estado de flujo en moneda extranjera, es que conviertan primero los balances y los estados de situación y hasta después hagan el flujo. Esto es lo que les estaba comentando. Los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos pueden ir de forma opcional en las actividades de operación. También te dice que los puedes presentar cada uno. Por ejemplo, los dividendos como actividades de financiación y de inversión respectivamente. Es opcional, es una alternativa. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que deben de ser consistentes para que exista comparabilidad. Si lo haces así en el año 2018, deberías de ser consistente en el 19, presentarlos en la misma actividad, en el mismo grupo. Estos son las que son opcionales: intereses pagados, intereses recibidos, dividendos recibidos, dividendos pagados. El impuesto hay que presentarlo por separado y va como parte de actividades de operación. Estas son las transacciones de las que hemos estado hablando. Las no monetarias no representan flujo y tenemos que eliminarlas. Se excluyen de la presentación del estado de flujo y para excluirlas tenemos que eliminarlas en la hoja de trabajo. Es importante que ustedes estén claros de la conciliación que se debe hacer de los efectivos y equivalentes de efectivo entre lo que se presenta en el estado de situación y lo que se va a presentar en el estado de flujo. Pueden existir diferencias, como por ejemplo la que estábamos hablando al inicio de los sobregiros bancarios. Y también otro factor es que el estado de flujo también tiene sus notas. Muchos contadores creen que las notas solo son para el estado de situación y para el estado de resultados. Y el estado de flujo tiene sus propias notas y también información adicional a revelar. Por ejemplo, esas transacciones importantes que se eliminan del flujo deben de ser reveladas en otro lugar, ya sea a través de nota o en el pie del estado de flujo. Y ahí terminamos la parte teórica. Para el estado de flujo también hay un caso, pero estoy viendo que por la hora ya creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo. Lo vamos a dejar para la próxima sesión, jóvenes. Perfecto. De acuerdo. Ahí concluiríamos la sesión de hoy. Y les voy a compartir este material por el grupo y lo vamos a subir al Drive también. Ok, perfecto. Bárbaro, gracias.